Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Audi A5 Avant. Antes de empezar con la instalación, comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En el manual también veremos que el enganche es compatible con múltiples modelos. En esta ocasión, la instalación la realizaremos en bola desmontable vertical, pero el vídeo es compatible para el resto de bolas. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y comenzaremos levantando el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con estas tres grapas y si nos fijamos bien, el vehículo viene provisto ya del recorte. Aunque son grapas plásticas, las sacamos con el destornillador. Tendremos que retirar en el paso de ruedas un tornillo en la esquina, 3 tornillos en el paso de rueda. Levantamos el tapizado y tenemos que tirar un poquito del paragolpes. Haremos lo mismo en el paso de rueda derecho. Para terminar de desmontar el paragolpes, abriremos y tenemos que retirar la moldura que protege el paragolpes y nos deja ya a la vista el tornillo. Lo mismo en este otro lado. Retiraremos el tornillo. Lo mismo en el lado izquierdo. Para poder terminar de desmontar el paragolpes nos quedan tan solo 2 tuercas, pero estas tienen un difícil acceso. Tendremos que desmontar el tapizado que vemos a continuación y las tuercas están en esta posición, pero por la parte interior. Ahora os explico cómo. Quitaremos primero el tapizado. Retiraremos la moldura de entrada del maletero. Va a presión. Tiramos hacia arriba. En estos dos orificios se encuentran las tuercas que tendremos que retirar. Para facilitarme el acceso a esas dos tuercas, yo voy a desmontar el altavoz de subgraves que tenemos en esta zona de aquí. Veremos 4 tuercas. Con la ayuda de un imán recogeré las tuercas y ya podemos extraer el altavoz de subgraves. Retiraremos las tuercas, lo mismo en este otro punto. Una vez retiradas estas tuercas ya podemos retirar el paragolpes, no sin antes desenchufar el conector que veremos a continuación. Pulsamos y tiramos. Antes de montar el enganche tendremos que quitar el refuerzo de aluminio que vemos a continuación. Y en el lado derecho, como lleva la anilla de arrastre, tendremos que quitar una tuerca por el interior. Retiramos el refuerzo, este ya no se utiliza. Muy importante para evitar que entre agua en el interior del vehículo, volveremos a colocar el tornillo en el lado de la izquierda en la parte superior, el otro tornillo de la parte superior y usaremos uno de los tornillos con la tuerca para tapar este otro. Tenemos que desmontar este tapizado para poder acceder al tornillo que tenemos en esta zona de aquí. Para ello tenemos que quitar un tornillo que llevamos justo detrás de la maneta. Quitaremos también un tornillo que tenemos en esta zona de aquí y ya podemos extraer el tapizado. Y para facilitarnos todavía más el acceso, quitamos el conector. Este vehículo, al ser híbrido,
dispone de esta protección del cableado. Para ello tendremos que quitar los dos tornillos y para realizar el desmontaje de esto tiene una peculiaridad. Debido a que va metido a presión, tenemos que, ya habéis visto que lo he desplazado primeramente hacia allí y ahora tengo que empujar un poco hacia adelante para que salga del alojamiento. Una vez que ha salido, ya podemos tirar del para arriba. Quitamos las grapas que sujetan el cableado de alta tensión con cuidado y justo aquí tenemos el orificio de sujeción del enganche. En el lado derecho podemos evitarnos el destapizado, debido a que tenemos ya a primera vista el orificio. También retiraremos este otro adhesivo que cubre el punto de anclaje del lado derecho. A la hora de montar este enganche tenemos una peculiaridad. Tenemos que seguir el orden tal y como nos lo marcan las instrucciones. El primer punto a colocar será este de aquí. Introduciremos la pieza y tenemos que hacer coincidir el tornillo con la pieza que tenemos en la parte inferior. Apuntamos siempre el tornillo a mano. Ya lo tenemos. Colocaremos también la pieza de la misma forma, haciendo coincidir el tornillo. Colocaremos a continuación el cuerpo central del enganche. Recordar de no apretar los tornillos que hemos colocado previamente. Apuntamos estos. Tornillo de 12 con arandela ancha y arandela Brogger. Sin apretar ninguno de los tornillos anteriormente colocados, introduciremos este tornillo con la arandela ancha, movemos un poco el enganche para hacer que entre, introduciremos la tuerca con la ayuda de una llave, lo mismo en este otro punto. En ocasiones es necesario mover un poco el enganche para que entre bien. Haremos lo mismo con la tuerca. Colocaremos la bola y pondremos en la parte superior tornillos de 12-25 con arandela Brogger, tanto en la izquierda como en la derecha. La anilla de seguridad con tornillo de 12-30 y arandela Brogger. Y en el lado de la derecha, también con tornillo de 12-30 arandela Brogger, colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe. Colocaremos el soporte de base de enchufe con la arandela plástica, otra arandela antes de la tuerca, apretar lo suficiente para que suba y baje con facilidad con la mano, pero que no se caiga con el peso de la base de enchufe. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Al ser todo tornillos de 12, el par de apriete será de 87 Nm. Finalizado el montaje del enganche, pasaremos al kit electrónico y en esta ocasión es el kit Aragon Nexus el que hemos elegido. Comenzaremos colocando la base de enchufe y tendremos en cuenta que para evitar recortar el paragolpes vamos a hacer que abra de forma lateral la base de enchufe. En esta ocasión el cableado lo vamos a pasar hacia la derecha. Y ahora os explicaré por qué. Dejamos el cableado colocado de esta forma. Con la ayuda de una brida lo sujetaremos a estos dos orificios. Y otra brida al cuerpo central del enganche. Dejar el cableado con holgura suficiente para que suba y baje con facilidad. Para introducir el cableado vamos a usar la goma que lleva el vehículo. Debido al diámetro que nos encontramos aquí,
es más grande que la goma que viene provisto el Aragon Nexus. A esta goma le vamos a realizar un corte e introduciremos el cableo. Ponemos la goma, sujetamos con una brida el cableado. En el lado derecho, para poder acceder al cableado que acabamos de introducir, quitamos esta rejilla. Va a presión, no lleva ni un solo tornillo. Y podemos acceder al cableado que acabamos de introducir. Dejaremos conectados tanto el conector de alimentación como los cables de CAN bus. Encintamos para dejar recogido el cableado. Como no vamos a utilizar los dos cables de positivo, también los dejamos recogidos. Y el cable de masa lo pondremos a un tornillo que tenemos en la parte inferior. No es fácil que lo podáis ver. Le ponemos una tuerca y se nos quedará ahí. En ese punto es donde hemos tomado la masa. Vamos a pasar el cableado hacia el lado izquierdo, por el mismo sitio donde va el cableado original del vehículo. Sobre estos dos cables que hemos dejado preparados aquí, es donde vamos a hacer el conexionado de la línea de CAN bus. Y la alimentación la llevaremos a la caja de fusibles. Así que vamos a cortar el cableado por aquí. El naranja marrón es la señal de CAN de baja, que lo conectaremos con el naranja marrón de nuestra instalación. Primer clic a mano y a continuación nos ayudamos del alicate. Apretamos bien, asegurando que el cable esté en su sitio. El cable verde es la señal de CAN de alta, el cual conectaremos con el cable naranja verde de nuestra instalación. Para el conexionado del positivo yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí en la caja tenemos varias ubicaciones las cuales llevan positivo directo. Al cable de positivo de nuestra instalación le he añadido un robacorrientes de fusible, el cual conectaré de la siguiente forma. Seleccionamos el modelo y le damos a buscar. Le damos a programar Nexus y una vez que sale el aviso, lo ponemos encima de la instalación, vemos cómo va avanzando la programación. Muy importante que no movamos el móvil. Cuando llega al 100% ya podemos probar nuestro kit. Quitamos el adhesivo y sujetamos la centralita. Una vez conectada la instalación, pasaremos a su comprobación. Y si os fijáis, en nuestro comprobador, todo va perfectamente. Una vez comprobada la instalación, pasaremos al montaje del paragolpes. Muy importante, no os olvidéis de conectar los sensores. Una vez hemos colocado el paragolpes, si os fijáis, queda un trozo todavía por hacer el recorte, que es esta parte de aquí. Yo me voy a ayudar de una sierra circular. Con la ayuda del estropajo de fibras afinaremos el recorte realizado. Colocaremos la bola, giramos la llave para bloquearlo y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.